Hay algo que desgasta muchísimo por dentro y es cuando tú ya sabes. Sabes lo que te hace bien, sabes lo que te destruye, sabes que deberías dejar, sabes qué decisión te conviene, sabes qué patrón te está vaciando y aún así vuelves a ceder. Te prometes esta vez no, te dices que ya entendiste, sientes que ahora sí lo viste claro y después, en un momento de cansancio, de ansiedad, de vacío, de impulso o de tristeza, vuelves a negociar contigo. Y eso confunde muchísimo, porque llega un punto en que ya no entiendes qué te pasa. Piensas, ¿qué más necesito entender? ¿Por qué si ya sé sigo haciendo lo contrario? ¿Por qué no termino rompiendo decisiones que yo mismo había tomado con lucidez? Y ahí es donde muchas personas se juzgan mal, se dicen que son débiles, que no tienen disciplina, que les falta carácter, que siempre se sabotean, que nunca cambian, pero a veces el problema no es exactamente ese. A veces te está faltando fuerza de voluntad, a veces te está faltando algo más profundo que eso. Te está faltando un límite interno, una frontera firme dentro de ti. Una parte capaz de sostener una verdad que aunque otra parte tuya quiera escapar de ella, porque entender algo no es lo mismo que sostenerlo. Y esa diferencia cambia muchísimo. ¿Qué significa ceder contigo? Hay personas que ya no necesitan más información sobre lo que les conviene, lo saben. El problema es otro. El problema es que cuando llega el momento incómodo, dentro de ellas nadie sostiene el límite y entonces manda el estado del momento. Manda el cansancio, manda la herida, manda la impulsividad, manda la necesidad de alivio, manda la parte que quiere lo inmediato, aunque después deje factura. Y así es como alguien puede saber perfectamente lo que le conviene y aún así traicionarse una y otra vez. Eso le pasa a muchísima gente, no porque sean tontas, no porque hayan entendido, no porque quieran cambiar de verdad, sino porque saber no siempre alcanza cuando por dentro no hay estructura para sostener lo que ya viste claro. Por eso hoy quiero ponerle nombre a algo que pasa más de lo que parece, ceder contigo. Y ceder contigo no siempre se ve dramático, a veces se ve pequeño, a veces se ve lógico, a veces se ve incluso comprensible. Se ve como decirte solo esta vez, se ve como darte permiso para romper algo que ya habías decidido cuidar. Se ve como hacer una excepción que en el fondo sabías que no era excepción, sino una fuga. Se ve como volver a lo conocido porque estás cansado, se ve como aflojar un límite porque hoy no quieres sentir lo que toca sentir. Se ve como anestesiarte un rato y llamarlo descanso, se ve como posponer algo importante y convencerte de que mañana sí, se ve como entregarle el mando a tu versión más agotada, más impulsiva, más herida. Eso también es ceder contigo. Y el problema es que como muchas veces no se ve grave, no lo tomas en serio, pero repetido te rompe por dentro. El error, creer que todo es fuerza de voluntad. Aquí viene uno de los errores más comunes, creer que todo esto se resuelve con más fuerza de voluntad y no. O por lo menos no del modo en el que normalmente te venden. Porque si tú interpretas todo como una pelea de fuerza, te condenas a un desgaste constante. Hoy aguantas, mañana cedes, después te culpas. Luego haces una promesa más dura. Después vuelves a resistir. Luego te agotas y vuelves a caer y así entras en una guerra interna donde cada día tienes que ganarte a pulso que en realidad debería estar mucho más estructurado. Eso no solo cansa, eso también te fragmenta porque vivir así te obliga a pelear demasiadas veces con lo mismo y hay cosas que no deberían discutirse todos los días dentro de ti. Hay decisiones que una vez vistas con verdad ya no tendrían que negociarse cada vez que cambia tu estado emocional, por eso el punto no es tener una fuerza brutal todo el tiempo, el punto es construir una frontera interna clara. Un límite que no tenga que
inventarse desde cero cada vez que te sientas mal, un límite que no dependa únicamente de que hoy amaneciste motivado, un límite que no se derrumbe cuando estás triste, ansioso, solo o tentado, un límite que no le entregue el mando a la parte más débil del momento. Eso es madurez interna, porque la fuerza bruta se agota, pero un límite interno firme ordena, te sostiene, te ubica, te recuerda quién decide, te evita tener que debatir con tu impulso cada vez como si hubieras aprendido nada. Lo que pasa cada vez que te negocias. Una cosa es fallar y otra cosa es convertirte en alguien que se negocia a sí mismo cada vez. Una emoción aprieta. Ahí ya no estamos hablando de un tropiezo aislado, ahí estamos hablando de una dinámica interna, de una costumbre, de una forma de relacionarte contigo donde el momento tiene más autoridad que tu verdad. Y eso desgasta más de lo que parece, porque cada vez que tú ya habías comprendido algo importante y luego cedes por alivio momentáneo, no solo rompes la decisión, también rompes un poco la confianza que tenías en ti. Tu palabra interna pierde peso, tu criterio pierde autoridad, tu capacidad de conducirte se debilita y empiezas a acostumbrarte a algo peligrosísimo. No respetarte del todo, eso deja una marca aunque no siempre la veas, porque después te preguntas por qué te sientes tan dividido. ¿Por qué te cuesta creer en tus propios avances? Porque cualquier impulso te mueve tanto. Porque todo lo correcto se siente frágil. Porque construir algo firme dentro de ti se vuelve tan difícil. Y muchas veces la respuesta está ahí. En todas las veces que te negociaste cuando ya sabías, cada vez que te prometes algo importante y luego te vendes frente a tu propio impulso, no solo pierdes una batalla puntual, también pasa algo más profundo. Tu palabra vale menos ante tus propios ojos y eso duele, porque no solo te duele la caída, te duele lo que es caída y te confirma. Te duele sentir que dentro de ti siempre gana la parte que quiere lo fácil. Te duele sentir que cualquier emoción puede más que tu claridad. Te duele sentir que lo correcto en ti dura poco. Te duele sentir que tú mismo te aflojas todo cuando más necesitas firmeza. Eso hiere la dignidad interna, la de saber si puedes contar contigo cuando el momento se pone difícil. Un límite interno no es rigidez, es respeto, y aquí quiero aclarar algo importante. Un límite interno no es rigidez, no es volverte cruel contigo, no es tratarte con dureza absurda, no es reprimir todo, no es dejar de sentir, no es vivir tenso, no es convertirte en una máquina, no es actuar como si nunca te afectara nada. Eso sería una caricatura del autocontrol. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más digno. Un límite interno es una forma de respeto. Es la capacidad de no entregarte completo a cada emoción. Es la capacidad de no permitir que una parte momentánea de ti destruya algo que tu parte más sabia ya entendió. Es la capacidad de sostener una verdad aunque en ese instante no se sienta cómoda. Es una capacidad de decir no sin odiarte. Es la capacidad de cuidarte con firmeza, no con violencia. Eso cambia todo, porque entonces el límite deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como protección. Protección frente a tu impulso, protección frente a tu cansancio, protección frente a tu parte que quiere escapar, protección frente a la costumbre de volver a venderte por alivio rápido. Y eso profundamente valioso, porque hay momentos en los que tú no necesitas comprensión, necesitas estructura, no más análisis, no más vueltas, no más explicaciones elegantes, no más promesas emocionales que duran hasta que llega la incomodidad. Necesitas una autoridad tranquila dentro de ti, una parte que no grite pero que mande, una parte que no humille, pero que sostenga. Una parte que no sea violenta, pero que no negocie todo. Una parte que sepa decir ya, entendimos esto. No vamos a volver a traicionarnos por un alivio de 10 minutos. Eso es límite interno.
Sin límite interno, toda decisión queda a merced del momento. Y cuando ese límite no existe, se nota muchísimo, porque entonces toda decisión queda a merced del momento. Hoy decides bien, pero mañana te sientes distinto y cambias. Hoy tienes claridad, pero en la noche te vacías y rompes el rumbo. Hoy sabes qué hacer, pero aparece una emoción incómoda y le entregas el mando. Hoy cierras una puerta, pero al poco tiempo vuelves a abrirla porque no había nada firme dentro de ti sosteniendo ese cierre. Y así muchas buenas decisiones no transforman nada, porque nacieron con verdad, pero no encontraron una estructura que las protegiera. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años. No porque no tengan momentos de lucidez, los tienen. No porque hayan decidido bien, sí lo han hecho. No porque no hayan querido cambiar. Muchas veces sí quisieron de verdad. El problema es que no supieron sostenerse cuando llegó la parte difícil. Y sin esa capacidad la vida se vuelve muy inestable por dentro, porque todo lo importante depende demasiado de cómo te sientes hoy. Y cuando vives así, nunca terminas de construir una dirección confiable. Por eso, este episodio no va de exigirte más dureza, va a pedirte más verdad, de invitarte a mirar con serenidad todas las veces que te has negociado contigo mismo, no para castigarte, sino para entender el costo real, porque sí, cada vez que tú cedes contigo sin criterio, sin verdad, sin respeto por algo que ya habías comprendido, algo te deteriora. Se deteriora tu confianza, se deteriora tu palabra, se deteriora tu autoridad interna, se deteriora esa sensación de que puedes sostenerte cuando toca. Por eso quizá hoy no necesitas decirte que te falta más fuerza, quizá necesitas decirte algo más verdadero. Quizá necesites reconocer que durante mucho tiempo has querido resolver con voluntad lo que en realidad requería límite, que has querido ganar por impulso lo que necesitaba sostén, que has querido cambiar desde momentos de lucidez, pero sin construir dentro de ti una autoridad capaz de proteger esa lucidez cuando llegará la tormenta. Y eso no te hace un caso perdido, te hace alguien que por fin está viendo el problema en un nivel más profundo. Porque una vez que entiendes esto, cambia la manera en que te miras. Ya no te insultas tan fácil, ya no reduces todo a soy débil. Y no piensas que todo se arregla con motivación, ya no te tragas la idea de que sentir mucho es el problema. No. La verdadera debilidad no siempre es sentir mucho. A veces la verdadera debilidad es no tener un límite dentro que sepa sostenerte cuando más te cuesta. Y esa verdad incómoda, pero también libera. Porque entonces ya no estás peleando contra una sombra. Ahora sabes que hace falta construir. No una versión más dura de ti, una versión más firme. No una versión más castigadora, una versión más respetuosa contigo mismo. No una versión que no sienta, una versión que no entregue el mando cada vez que sentir duele. Así que la próxima vez que te mires y piensas que te falta fuerza, detente un momento. Tal vez no te ha faltado tanta fuerza como pensabas. Tal vez te ha faltado una parte de ti capaz de decir no cuando el momento quería. Convencerte de volver a traicionarte. Tal vez te ha faltado una frontera interna que no negocie todo con cada impulso, con cada emoción y con cada excusa. Tal vez lo que necesitas no es pelear contigo más. Tal vez lo que necesitas es empezar a sostenerte porque sin límite interno cualquier decisión queda a merced del momento. Y por eso muchas personas toman buenas decisiones, pero terminan volviendo al mismo lugar. No porque no hayan entendido, sino porque no lograron sostener en el tiempo lo que un día vieron con claridad. Y ahí es exactamente donde empieza el siguiente nivel. Porque tomar una buena decisión no siempre transforma tu vida. Lo que la transforma es lo que haces después para no volver a soltarte.
Así que bueno, espero que te haya quedado claro este nuevo episodio y te invito a que no te pierdas el episodio 11, la continuación. Recuerda, esto es Decisiones Claras, soy Andrés FD, vence el caos, despierta tu fuerza. Un abrazo enorme para ustedes.